platico un poquito. Hace muchos años, antes de la pandemia, teníamos el hábito de hacer un coloquio teórico. Como que era algo parte, así como hacemos funciones, estábamos acostumbradas a eso. Y era muy bonito porque de pronto se generaban como mucha circulación. Además estaba en esa época, luego ya no quisimos, pero en esa época la idea era que los profes no hablaran, que solo hablaran entre ustedes. Un poco porque luego a veces cuando los profes hablamos de más, entonces les quitamos la voz. Entonces esa era como la idea, ¿no? De generar ese espacio de diálogo entre ustedes. Después dijimos, bueno, no, tampoco hay que callar a los profes tan feo, porque estaban diciendo, yo también quiero. Y ya se abrió un poco, revelamos, pero siempre quedó ese espíritu, y luego la pandemia acabó con todo y ya no lo recuperamos. Entonces queríamos como regresar un poco a eso, no tenemos el hábito de hacerlo, entonces hay que volver a activar esa dinámica de pensarnos juntas, y pues esa era como la intención, ¿no? Entonces vamos a tener solo de 2 mesas que fueron los que se inscribieron y como esos son los temas que les interesa. La idea es que a futuro ustedes también puedan proponer, a ver de qué les gustaría hablar con los demás. Podamos hablar, vamos a ir pensando cómo podemos reactivar ese tipo de diálogos de una manera más como constante en el curso. Y la otra pues es esta como posibilidad que tenemos de abrir para platicar sobre las organizaciones. El proceso de creación se queda muy encerrado y a veces son muy interesantes los procesos de creación y nada más compartimos la obra. Entonces, también como generar esos espacios donde ustedes pueden platicar sobre algún proceso de creación. Pues hoy vamos a tener después de esta mesa un espacio para eso y una acción colectiva que hicimos en torno al tema de los cuidados, del autocuidado y del cuidado de las demás personas, ¿no? Y después, en el día de mañana, tendremos una segunda mesa y vamos a abrir espacio para sobre todo las chicas que están en octavo semestre, que están apenas empezando a plantear sus proyectos de titulación. Entonces, quienes quieren dar clase, quienes quieren hacer obra, un poco cómo lo están concibiendo, nos van a platicar sobre eso, ¿no? Muy inicial los proyectos y el chiste es que pues, las corrigemos, ¿no? Para que sea como un momento de empezar a compartir, pero en un espacio seguro para ellas, ¿no? Siempre pararse ahí a decir, con esto me voy a titular y pone, ¿no? Entonces la idea es que sea amistoso y que digamos también la presencia de acompañarlas pues te hace sentir bien, porque hace sentir que lo que tú estás pensando, lo que tú estás planeando para titularte tiene sentido para otras personas, no solo para ti. Entonces también por eso queremos abrir esos espacios, ¿no? Entonces de eso se va a tratar. Después jueves y viernes tenemos otro que ya es más formal para las que están en 10º, que ya están más bien presentando trabajos casi terminados, algunas dicen un examen práctico, o ya están muy a punto de terminar su texto y cosas así. Entonces ellas nos van a presentar, que para ellas va a ser como una suerte de ejercicio de su examen de titulación, ¿no? Entonces también es interesante para que pues quienes todavía no llegan a ese momento, pero ya están empezando a pensar qué podrían hacer, qué tipo de cosas se pueden hacer, pensar para ese proceso que es retador, pero es muy interesante también. Entonces, pues están invitadas a participar también, jueves y viernes en el seminario. ¿Sales? Y pues hoy vamos a tener nuestra primera mesa que tiene como tema, a partir de una pregunta, que es ¿por qué el derecho a gozar de la danza es un derecho humano? Y van a tener la palabra para iniciar el diálogo, porque la idea es que pues, entre todas lo vayamos pensando, pero para iniciar van a tener la palabra Brandon y Alison. Así que todos ustedes. ¡Bravo! Salten la ventana, valientes. Vamos a
intentar definir por qué el derecho, o sea, la danza es un derecho principalmente, pero dentro de ese derecho hay más cosas que lo conforman y aquí se menciona como el gozo. Sí, pues justo hace ratito estaba pensando en esta pregunta. Está profunda y bueno, lo poco que alcancé a captar de lo que pues ya venía acá en mi mente, pues es porque pues, la danza se conforma como una vida, ¿no? La danza es vida y pues sí, donde hay danza hay un pequeño baile. Entonces, por ende se convierte como en una danza, por así decirlo. Todavía no tengo como muy claro los conceptos de danza y baile, pero sé que es algo muy distinto, pero los dos se conforman por ellos. En sí, fuera de lo que sentimos cuando bailamos, que es como ese estado que nos saca de nuestra realidad. Mencionando a algún filósofo, Nietzsche, dice que el arte nos ayuda a transformar la realidad, porque la realidad es cruda y es algo que nos podemos dar cuenta, pero que no podemos ignorar. O sea, no siempre va a haber momentos de felicidad o momentos agradables, sino que hay momentos que nos van a incomodar en el camino. Entonces, la danza es una de las 5 bellas artes que existen y es importante para nosotros. Entonces, debemos de considerarlo un derecho humano por varias razones. Las podemos relacionar con la dignidad, la expresión cultural, la salud, el bienestar de las personas. Dentro de lo que conforma el derecho humano del gozar de la danza, tenemos la expresión cultural y artística. La danza pues, se puede tomar como una forma de expresión. En el artículo 27 declara lo universal de lo que es los derechos humanos. En el artículo 15 habla sobre los derechos económicos, sociales y culturales. La danza pues forma parte de lo que es la cultura. Tenemos derecho a la educación, por lo tanto la danza también forma parte de una educación que no es tan tomada a veces en cuenta. Nos proporciona lo que son habilidades físicas, disciplina, creatividad, apreciación cultural, y pues que no es algo que nos vaya a hacer como mal en sí. Nos proporciona también lo que es salud y bienestar. Dentro de ello pues cabe lo que es la salud física y la mental. Son pues prácticamente importantísimas para nosotros y nosotras como seres humanos que tenemos sentimientos, que tenemos emociones. Tenemos como claro el derecho a la libre expresión, que dentro de la danza nos permite comunicar emociones, ideas, narrativas de una manera única. Esto incluye la autonomía individual y la democracia, que también se manifiestan a través de lo que son las artes. Esto tiene una inclusión y una participación social. Esto nos ayuda a que como personas creemos un conjunto de unidad, que podamos como entendernos en sí mismo con el movimiento y la expresión que tenemos. En sí la danza es una forma de recreación que enriquece la vida personal y social. El derecho a gozar de la danza es integrar al desarrollo humano, a la dignidad de las personas. En sí se me hace importante que reconocer este derecho promueve una sociedad justa, inclusiva y que vibre conforme va la cultura y conociendo más culturas, ya que pues la danza contemporánea va con el tiempo, ¿no? Va tomando como cada parte de lo que sucede en el movimiento a través de los años, vamos integrando diferentes culturas a la vez en
nuestros movimientos. Justo complementando lo que él dijo, pues también se considera la recreación como un derecho humano. No sé en qué artículo está, pero pues también está en el rango. Y pues también esto nos hace como un autorreconocimiento en el cual pues todos debemos de tenerlo, ¿no? Al momento de nosotros sentir la danza, creo que uno reconoce qué es lo que sí le gusta y lo que no. Ahí entra el disfrute, ¿no? De que pues, hay pocas cosas que son necesarias para llegar a ese clima, un disfrute gozoso. Entonces, pues, el cuerpo es algo que no nos podemos olvidar, que tampoco podemos dejar. Entonces, vaya ahí entra el que, pues, el hacer caso a tu cuerpo, que pues es lo que lleva a la danza. Haces caso a tu cuerpo y lo estás tomando en cuenta. Entonces, nos hace personas conscientes y pues nos permite darnos nociones de la realidad, del mundo real. Y pues sí, nos hace reconocer lo que sí nos gusta, lo que no, lo que nos hace sentir, lo que a veces no tanto, lo grato, lo no disfrutable. Pues sí. Importante también no olvidar lo que la danza ha sido, sino cómo es su historia desde el principio de los tiempos, que la usaban tanto ritualmente como ceremonialmente. Y es algo que se ha ido perdiendo con lo que es el marketing, que pues ahora es como un puro negocio, ya solo se hace ahora sí que sí, ya no se hace como con un fin, y es algo que debemos estar recordando pues que va a ir evolucionando, claro, pero la danza nos conecta, no fuera del espacio, también con nuestro espacio interno, nos hace centrar nuestra mente, nuestras ideas. Incluso dicen que la danza puede sanar, entonces, ¿por qué no reconocer ese derecho realmente del gozo de la danza? Darle un valor de pues solamente más allá de estar presentes. Creo que también pues esto también nos entra mucho a la sensibilidad que crea el artista. Pues a comparación de los que no conocen el arte a los que sí, pues nos envuelve una ternura, una sensibilidad que no cualquiera puede obtenerlo. Creo que todos los que han debutado en este ámbito artístico es precisamente porque saben expresar lo que sienten y sienten esa sensibilidad interna que ellos crean y lo vuelven arte. Entonces creo que es importantísimo como reconocer esto como un derecho humano, que al final de cuentas es movimiento y el movimiento no se restringe. El movimiento es algo que está en todas partes, que está en la tierra, que está afuera, que está dentro de nosotros. Es universal. Entonces, pues el movimiento es vida también. ¿Qué te atreve a decir qué piensas sobre esta cuestión del derecho a la danza? Pensemos
son bien chismosotes, pero porque no me saben con que son callados, no me Pues retomando un poquito con esta parte con la que concluyeron, en que creo que si lo que no se mueve, se muere. Y aplicando no nada más para animales, plantas, sino creo que las personas estamos en constante movimiento y mencionando que hay artículos que defienden la cuestión del gozo, la cuestión de necesidades básicas de expresarse, pues la danza cuál es su medio, el cuerpo totalmente. Entonces creo que es como en darle un punto de reconocimiento de que mi cuerpo habla, mi cuerpo no nada más necesita mover la boca para poder dar a entender qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, sino que hay muchas herramientas, obviamente complementando la parte teórica fundamental de lo que sostiene la danza, de lo que son bases, pero sí, el reconocer como un derecho es creo decirle a tu cuerpo, aquí estás, plasma, di lo que tú gustes, di lo que necesites, a lo mejor él también necesita decir eso, expresar eso, y muchos pensamos de formas muy similares, entonces creo que también la danza colectiva abre mucho este espacio para que sea más visible que el derecho a moverte está ahí totalmente. No necesitas tener un espacio teatral para ejercer ese derecho. Cualquier espacio en el que tu cuerpo se sienta libre y seguro de moverse es el espacio adecuado. Y hasta ahí. Reconociendo lo que mencionas, me sonó una frase importante de Isadora Duncan, que dice que, pues, si puede describirlo, pues para que vaya. Entonces, siento que la danza te da justo eso que dices, otro nivel, otra manera de poder comunicar, poder expresar. También retomando el movimiento, siento que no estar en movimiento es hasta incluso ir en contra de la naturaleza, porque o sea, el universo se mueve, la tierra se mueve, todos nos movemos, y me parece importantísimo como intérprete también poder hacer al público moverse, no necesariamente físicamente, pero de manera interna, moverle algo en sus sentimientos, en sus emociones, en su manera de pensar. Me parece también algo bastante indispensable en el hecho de que nosotros como intérpretes podamos movernos de manera libre para que el espectador pueda sentir eso, pueda sentirse representado, identificado, y también retomando lo que dice Brandon, que decía Nietzsche, de que el arte es una escapatoria, me parece tan real. O sea, el hecho de que todos en algún momento necesitamos esto, aquí en la comunidad también necesitamos la danza para podernos sentir bien, para podernos sentir en paz, para poder decir algo que de verdad no podemos y sentir algo que no estamos sintiendo. Me parece también algo terapéutico. Y la paz mundial. ¿Y la paz mundial? Pues creo que dejando de pensar un poquito fuera en nosotros que ya estamos dentro de la comunidad artística, pues obviamente empezar a ver qué hay afuera de la escuela, cuáles son las personas con las que estamos en nuestro entorno. Y obviamente también para mí es de mi interés que ellos conozcan el disfrute de la danza. Y obviamente creo que a muchas personas, aunque tengan esa conexión, que tengan ese gusto, que tengan ese don por el arte, les da mucha pena, les da mucha vergüenza, no sienten un espacio seguro. Y creo que también eso es algo importante al saber cómo inducir a esos procesos, cómo saber inducir a otras personas que no tienen el más mínimo conocimiento a generar ese propio espacio seguro, ese propio espacio interno en el que ellos digan, soy capaz, puedo hacer esto y lo que yo hago es válido. Creo que es una chamba muy importante en nosotros al demostrar que es un derecho
porque eso le da a las demás personas que no están dentro de estos ámbitos, que por lo menos nosotros tenemos un salón, un grupo, un espacio seguro, pero allá afuera quieren respaldar a la gente que dice quiero hacer arte y este es mi arte y quiero mostrarlo y no tengo por qué tener miedo de qué hacer con él. Entonces, creo que también es importante la generación de espacios seguros para que esas personas sepan reconocer su derecho al movimiento, al arte, al disfrute, a hacer ese gozo que tanto les nace hacer. Bueno, como lo mencionó también en algún punto Brandon, pues la verdad es que yo siento que debido al sistema actual del mundo, pues se deja de lado el simple hecho de gozar y hacer las cosas nada más por hacerlas. Y pues lo dije alguna vez, la gente está demasiado ocupada intentando sobrevivir que se olvidan de vivir. Y creo que esta idea de que sea un derecho es una lucha, una manifestación, y hacerlo es una manera de reclamar como este derecho que tenemos de hacer las cosas, y también para, como lo mencionó Ivana, para generar estos espacios, y que nuestro deber como profesionales es acercar a la gente a eso. ¿Puedo hablar? Sí. ¿Quién de las dos querían hablar? Tú primero. Nomás algo breve, pues creo que también incluso está comprobado científicamente y pues, es algo estudiado que las personas que no se mueven, no hacen su baile, están oprimidos, psicológicamente están oprimidos. Se me hace muy importante destacar que pues la danza no necesita de nada más que de tus experiencias internas y claro también externas, también incluso las puedes retomar para tu propio arte, pero creo que somos una cosa bien maravillosa porque no nos ocupamos de nuestros pies y nuestro cuerpo, vaya. A comparación de otras áreas, pues ocupan otro tipo de cosas o artefactos. Y nuestro único aparato funcional para nosotros es nuestro cuerpo. Primero, a mí no me Bueno, buenos días, me llamo Fede. Estoy aquí. No, pues como decir varias cosas. Una es como qué tan conscientes somos de lo colonizados que estamos. Y creo que a veces no se es tan consciente, y el estar tan colonizado permite que tú entres en una conciencia de normalizar ciertos comportamientos a partir de los demás, pero también a partir de tus decisiones, ¿no? Esas inhibiciones o esas, cómo cohibes también al otro ante esto que puede parecer normal, y que el ser libre en tu expresión podría parecer anormal, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo normal? Igual que qué es la realidad, ¿no? Realmente, cómo está configurado. Y a partir de eso, como pensar qué situaciones o qué emociones o qué acciones nos hacen entrar como en esta inercia entre lo humano y lo no humano, ¿no? Lo que está cerca del sentir pensar y lo que está cerca del alejarte de ti, entre menos contacto tengas contigo y con los demás, pues es mejor, y hay ciertas características, ¿no? Tú decías algo hace rato bien interesante, que es como provocar. El arte tiene esa intención, ¿no? Provocar en el otro, no importa si es coraje, angustia, odio, alegría. Y por lo regular en el arte también pasa eso, ¿no? Hay muchos clichés de verte bonito, de verte bonita en el escenario, de que todo sea así Raymond Wright, y no hablar de ciertos temas que son muy humanos, que nos tocan, que nos mueven, y que precisamente el que está del otro lado llena esos espacios en blanco que tú estás dando a partir de tu experiencia, ¿no? ¿Qué le pongo ahí en medio? ¿Qué va? ¿Con qué lo estoy asociando? Decían que fuera un derecho humano. Pues primero hay que asumirnos como humanos, ¿no? Y decir,
que esos derechos, como el derecho del goce, tiene que ver con cosas que a veces no son muy alejadas, ¿no? No son como prohibidas, o te vas a convertir en, o te va a pasar todo lo cual cosa, como muchas situaciones que provocan que haya esa lejanía del otro, pero sobre todo creo que pensado en esa lejanía como la poca capacidad que tenemos, inclusive estando en el ambiente, estando en comunidad, de ver al otro como comunidad. Es decir, no como sociedad, porque sociedad pues es un concepto que tiene que ver con la economía, con el poder adquisitivo, con hacer sociedades económicas. Y la comunidad no, la comunidad tiene que ver con voltear a ver al otro, de qué manera no soy protagonista, sino yo formo parte de. Y tiene que ver también con esto que mencionaron de no sentir a la naturaleza como algo ajeno, ¿no? Sino como algo en el que yo estoy inserto y la naturaleza está inserta en mí. Y de qué manera yo me vinculo con ello o forma parte de lo que yo estoy proponiendo. Entonces yo creo que ese tipo de reflexiones que se pueden llegar a estar teniendo aquí tienen que ver con estas preguntas con las que nos podemos ir, o replantearnos ciertas posturas de qué tanto esto que yo propongo realmente también lo comparto o lo expreso, o trato de ser recíproco y congruente con lo que hago, con lo que digo. Y la paz mundial. A ver, yo quiero plantear una pregunta. Por ejemplo, cuando pensamos retomando la idea que tú decías del gozo por el gozo, casi siempre cuando estamos pensando en fundamentar cuál es la importancia del arte en la sociedad, tratamos de buscar cosas que son ciertas, pero que están construidas a partir de esta idea de que nuestro hacer tiene que servir, ¿no? De la funcionalidad de la acción humana, ¿no? Que está obviamente atravesada por toda esta noción del capitalismo, de la productividad, no solamente del varo, porque incluso a veces no es varo, pero sí es algo que es tangible, que medible y que se puede entender como un producto, ¿no? Entonces, yo quisiera, a ver si alguien quisiera pensar, ¿por qué creen que sea importante darle valor al gozo por el gozo mismo? Más allá de que si la danza sirve para esto y para lo otro, que sí puede ser, también podemos pensar en eso, pero ¿por qué creen que pueda ser importante darle importancia al gozo por el gozo? De lo que escuché es como toda esta meritocracia sobre la que tenemos que vivir, de hacerme valer y hacer de que soy importante, que tengo un lugar en el mundo y que soy alguien. Y pues somos alguien nada más que estamos aquí, estamos vivos, no necesito probarme ante nada y ante nadie para decir que tengo un valor. Y me parece importantísimo también hacer cosas porque sí, y por el gozo, y porque si no voy a perder la materia, y ya, y está bien. Y siento que es el gozo, ¿verdad? Si yo hago algo desde el gozo y que me gusta y que se ve, al otro le va a gustar, y el otro va a sentir gozo, y el gozo se contagia. Y ahorita nos hace falta tanto eso, o sea, simplemente sentirnos bien porque nos queremos sentir bien, no porque necesito una razón o un motivo. Y siento que eso también es muy noble, el yo dar felicidad a otro, sin yo quererle dar de ser feliz, sino mira, yo soy feliz. Y la felicidad se contagia. Entonces me parece también muy importante. Y también retomando ahorita algo que dijo Petra, me parece también muy importante reconocer nuestros privilegios y no rechazarlos, porque al rechazarlos los haces más vivientes todavía y se abre como esa brecha de los que no los tienen. Es como de, los tengo y los voy a usar en fin de la comunidad, no en fin de un beneficio propio, porque hay que y la paz mundial. La constancia de la paz mundial. La paz mundial.
Bueno, yo pienso que el gozo es una forma de estar, de habitar el cuerpo, o sea, el placer atraviesa el cuerpo y esa es una manera también que permite el autoconocimiento y el conocimiento también en colectivo. Entonces, por eso a mí me parece que es fundamental, importante el goce por el goce, porque es una forma de estar presentes, de estar en el mundo. Así como, por ejemplo, la violencia también nos atraviesa, o el dolor o la enfermedad, así nos atraviesa el gozo. Y todas son formas de experimentar la vida, el mundo y la relación con las y los otros. Entonces yo considero que por eso el gozo es importante como experiencia humana, experiencia de vida, porque nos atraviesa el cuerpo. Y desde ahí se pueden generar otro tipo de realidades, otro tipo de propuestas, otro tipo de, tú lo dijiste, de hacer obra, pero no necesariamente solo de hacer obra, sino otra forma de relacionarnos entre nosotras y nosotros mismos. Y, bueno, ya, eso de eso. Ya pasó de la regla. La verdad es que me llamaba la atención también hace rato, yo llegué evidentemente un poco tarde, pero me parece que justo el derecho a la danza es el derecho a la experienciación, a la experimentación del cuerpo, es el derecho a la vivencia, desde el movimiento, y no solo desde el movimiento, porque el movimiento es un elemento, desde mi punto de vista, que forma parte de la danza, pero no es el centro necesariamente de la danza. Para mí el centro es el cuerpo, y en tanto que el cuerpo es el centro, la razón ontológica de la danza, eso es un derecho, el hecho de proporcionar experiencias a ti como persona, porque somos cuerpo, somos persona, me parece que ahí es un derecho. Y bueno, decías, desde el origen ahí pues, se utilizaba como ritual, claro que sí, o sea, la danza es una actividad humana, y como actividad humana hay múltiples vertientes o múltiples variables, o sea, hay danza que es ritual, hay danza que es de celebración, hay danza que es terapia, hay danza que es solamente improvisación, hay danza que es escénica, y sí creo que debemos tener importante nosotros esas diferenciaciones para poder, no para que no las mezclemos, al contrario, para que podamos mezclar, pero que sepamos a dónde vamos, o sea, porque luego de repente se empiezan a ya mezclar ideas que siento que no quedan del todo claras, por ejemplo, o que se contraponen. Hay una parte en la que Hetze dijo, nosotros como artistas tenemos cierta sensibilidad que a lo mejor los otros no tienen acceso. Entonces ahí, como también dijo Pedra, ya estamos nosotros mismos proyectando nuestra visión colonizada del cuerpo de la danza y de nosotros mismos sin darnos tanta cuenta. Entonces, a ver, estudio danza que viene de danza escénica, por eso se hizo una licenciatura y por eso está en los ámbitos que se consideran como que la modernidad nos ha indicado una universidad artista, mundo escénico. Entonces, desde ahí podemos hacer rupturas y desde ahí podemos ensanchar esos parámetros, esos límites, esos cajones, pero sí ojo cómo nos contamos, porque si entonces tú mismo te asumes como artista, como alguien que está en otro nivel de más sensibilidad, ¿tú cómo sabes que si a la señora de aquí enfrente generamos una experiencia desde el cuerpo, no va a ser sensible y no va a ser potente? Simplemente a lo mejor su acentuación está en otro lado. A lo mejor tu acentuación que haces, o la mía, o la que nosotros es que a mí me gusta decir artistas, como gente que hacemos danza de manera más, ¿cómo se llama? Pues ni siquiera ritual, más sistematizada, porque estamos en un proceso universitario académico del mundo profesional que vivimos, tratamos de vivir de eso. A lo mejor nuestra enunciación va a decantar, o nuestra experiencia va a decantar en otra cosa, en una obra, en un taller, en una clase. Pero justamente si la danza es un derecho universal, esa vivencia puede ser muy, muy importante y muy trascendental para la vida de quien lo está haciendo. Sea la señora que te encuentras en el mercado, la niña, el señor, el abogado, la travesti que hace su show en el antro. O sea, ahí estamos cruzados de nuevo por un montón de experiencias entre las cuales está el placer. Y la pasión. Y la paz mundial. Yo creo que actualmente existe una problemática en la cual hay una ruptura del ser cuerpo, del sentirnos pues cuerpo. Creo que existe mucho esta, no sé, como imposición de que separas tu cuerpo de, no sé, tus ideas,
trabajo, lo que haces, como esta idea, ¿no? De seguir generando, de seguir siendo como una máquina, ajá. Y el placer, el gozo, creo que ha sido como muy rechazado, muy juzgado. Se juzga mucho a las personas que hablan abiertamente del placer, del gozo, de cualquier tipo de vivencia corporal, ¿no? Y creo que es al momento de nosotros hacer algo por el simple hecho del gozo, ya es como una acción valiente, y creo que eso genera que las personas que nos ven, que nos perciben, que se dan cuenta de esto, también puedan librarse un poco de esta idea de que no merecemos sentir placer, gozo. Yo, bueno, el gozo, psicológicamente está relacionado pudiera relacionarse también con la cuestión sexual en muchos ámbitos. Entonces, al tener este carácter, hay una cuestión que nosotros mismos nos reprochamos y nos reprimimos. La ocultamos y la sentimos como que es algo que no debe de salir, y entonces viene la cuestión de las represiones y la cuestión de los conflictos. Entonces el cuerpo, al ser como este plano de amortiguación entre lo que es pensamientos, emociones y a lo mejor nuestro contacto más sensible con el alma, o sea, como esta cuestión intermediaria, es el maestro que habla, es el maestro que habla y que saca a la luz de repente todos estos conflictos que después residen en la parte inconsciente, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a profundizar, a conocernos, a entendernos, a darnos cuenta y a darnos la oportunidad de hacer contacto con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, comenzamos también a hablar, ¿no? Y comenzamos a fluir de una manera, digamos, más sana. La represión puede salir en muchas maneras. El arte es una manera digamos, la represión también la hacemos nosotros como una defensa, ¿no? Una defensa porque lo sentimos como que es peligroso, nos estamos en peligro, y entonces nos defendemos nosotros mismos, y entonces empezamos a generar estas capas. Entonces, el arte surge también como esta salida a estas cuestiones de los mecanismos de defensa que nosotros mismos vamos produciendo, ¿no? Porque no hay nadie más que nosotros los que vamos construyendo cada defensa que creamos. Entonces, el arte pues sublima todas estas cuestiones y les da un carácter de belleza. Y obviamente, para mí, la danza viene también con este contacto interno saludable, y a lo mejor me gustaría detectar primero qué sucede en mi cuerpo cuando yo siento algo, por ejemplo, cuando yo siento ira, cuando yo siento alegría, que no es lo mismo que felicidad, por ejemplo, ¿no? Cuando yo siento tristeza, ¿cómo lo siento en mi cuerpo? ¿Cómo me puedo dar cuenta dónde está el contacto en mi cuerpo? ¿Está en mis manos? ¿Está en mi pecho? ¿Está en mis piernas? ¿Está en mis pies? ¿En dónde lo siento? Porque a lo mejor corporalmente siento la tristeza más en un lado que en otro. ¿Cómo puedo hacer contacto con esta parte de mí y poder sacarla, expresarla, moverla, liberarla? ¿No? También yo lo veo como esa parte del derecho a la salud, y decir que pues sí, que es una parte que tiene que estar en equilibrio. Yo creo que básicamente es eso.
poco más atención a lo que la cotidianidad te brinda. Creo que el artista eso es lo que hace, ve más al mundo. Y conforme tú vas viendo el mundo, vas transformándolo en arte. Entonces se me hace muy, muy importante como el hecho de que sepamos hacia dónde nos dirigimos y cómo. Bueno, quizá llegué tarde, como aquí dicen, pero en lo personal los escucho y me parece muy interesante y quizá a lo mejor mi aportación o mis reflexiones en voz alta sean a lo mejor muy localizadas en mi propia experiencia. Recientemente mi madre falleció, fue amputada por ambas piernas. Una enfermedad muy grave que declinó en su fallecimiento. Esto me lleva a pensar y ver como puntos muy específicos y que son más que ideas claras, son preguntas. Por ejemplo, este asunto de que todo se debe de mover si no se muere, este asunto de que todos tienen derecho a la danza. Si no se mueve, se muere. Las corporalidades que se deben de mover, las expresiones estéticas del cuerpo, la sensibilidad del cuerpo mismo. En fin, los escucho y digo, sí. Pero ¿a dónde va todo eso? ¿A dónde se encamina? ¿A qué sector de la ciudadanía? ¿A qué sector del humano? Porque pues somos humanos, ¿no? ¿A qué sector? ¿A qué persona? Y entonces, pues sí, la danza es fundamental, el arte es fundamental, pero sí tenemos que pensar como hacia dónde va dirigido y por qué y para qué. Ciertamente sana, pero si yo quiero sanar, no voy a poner nombre a un sujeto desde la danza, ¿cómo lo voy a hacer? Porque ese cuerpo ya tiene una forma de residencia, de estar en este espacio vital. Entonces, pensar también en las corporalidades diferentes, ¿no? Que no tienen piernas, que no tienen brazos, que a lo mejor tienen otra capacidad intelectual o mental, que están en una situación adversa y que no son jóvenes, que no son brillantes, que no están con todo el potencial humano, sino que están en otra travesía en este caminar, en este mundo. Ciertamente sí, el arte, la danza transforma, pero también es un espacio, como decía el compañero, donde lo que tú estás haciendo, por eso el goce es importante, lo que tú estás haciendo te permite sentirte en el aquí, en el ahora, como lo estás viviendo, como lo estás sintiendo, y ese espacio te permite saberte vivo, saberte que estás ahí presente, que eres presente. Pero insisto, en estas corporalidades donde dices, bueno, si la danza transforma, yo como maestra de danza, como gente que tengo mucho tiempo haciendo danza, ¿cómo? Perdón, pero ¿cómo demonios le haces? Porque estamos hablando de un porcentaje a lo mejor menor, pero que sí existe, ¿no? Que está vital y existe. ¿Cómo llegas a trastocar estos mundos, estas conciencias, estas corporalidades, desde todas estas reflexiones que todos tienen y que son muy valiosas? Entonces, son cosas que a lo mejor, como estamos en la inmediatez y que solamente cuando las vives alcanzas a decir, híjole, ¿cómo le hago? ¿Cómo le haría? ¿Cómo le puedo hacer para desde lo que yo sé, que sabemos todos que funciona del arte, poder ayudar a X número de personas? ¿Cómo le puedo hacer? Entonces también la danza no nada más es bailarla, la danza no nada más es producirla, la danza no nada más es enseñarla en un salón de clases como este. En fin, empieza a haber como muchas posibilidades que se abren, que es como escalafonadas, así como un díptico, se va abriendo y empiezas a ver que hay mucha carencia y que falta
aristas por observar que puede funcionar, impactar e incidir más que lo que estamos haciendo en la actualidad. Yo. Y viva la voz. Híjole, esto que está diciendo la maestra es sumamente importante y interesante. Bueno, ella le tocó experienciarlo con su mamá, a mí me tocó experienciarlo con mi hijo, ¿no? Que tiene 12 años y que de ser el niño más movido del mundo y más revolucionado y físicamente resolviendo y bailando y proponiendo, de repente le da un choque anafiláctico y un infarto y entonces queda con un daño neurológico y es páralido, ¿no? Es como reconocer la sutileza del decir del otro. Es decir, hay poca conciencia de cómo nos sumamos o nos asumimos con los otros. O sea, vuelvo a lo del otro, ¿no? O sea, como que de repente la estadía en cierto lugar o en cierto momento nos hace pensar que eso es lo único que hay, o desde donde, el único momento donde puedo proponer. Y en mi caso con mi hijo al principio, pues sé que fue muy duro, pero yo decía, ¿y ahora cómo le damos, no? No todo es solamente rehabilitación. Los chicos que tienen un problema neurológico, hay una diferencia entre quienes lo adquieren por alguna situación y quienes nacen con una discapacidad, o quienes tienen una enfermedad terminal y en algún momento de su vida no la tenían, es decir, asumían su cuerpo, su conciencia, su estadio de una manera totalmente distinta. A mí que me ha tocado estar como cerca de todos esos estadios en diferentes edades, pero más con niños, que tienen que ver con esta, de estar jugando, de estar interactuando, de estarse como reconociendo, pues a los niños que adquieren una discapacidad les cuesta un poco trabajo reconocerse entre el proceso que tienen en su cabeza y su movilidad. Pero también descubrí que hay una cosa impresionante cuando ellos están juntos en alguna rehabilitación, desarrollan un lenguaje para comunicarse con el otro que se vuelve como muy profundo, es decir, es como esta voz o este diálogo que tú tienes de manera interna y de repente con pequeñas sutilezas del cuerpo se vienen representadas y tú empiezas a ver cómo se empiezan a relacionar entre ellos, ¿no? O sea, un niño con autismo, con un niño con síndrome de Down, con un niño que tiene un daño neurológico, ¿no? La comunicación que hay entre ellos. Pero esa comunicación tiene que ver totalmente con lo corporal. Totalmente con lo corporal, con el movimiento de los ojos, con la respiración, con el movimiento, con el impulso, ¿no? Como de, que no te puedo decir que sí, pero hacerle así es, yo opino, ¿no? Yo digo, yo hago. Entonces, cuando estoy de acuerdo cuando dice Cristina, bueno, sí, pero ¿desde dónde o cómo proponemos o dónde nos fijamos? Pues creo que precisamente el estar dialogando aquí ahorita, el no sentirnos ajenos o como que estamos en el castillo de la pureza y hermoso aquí todo, como que todos tenemos situaciones que también poco compartimos y eso también nos hace ser menos empáticos, por un lado, y por otro lado decir, pues ¿desde dónde se puede proponer? Pues es como esta mirada que yo puedo tener hacia dónde la puedo enfocar, ¿no? Es como si pensáramos que todos sus proyectos de titulación solo tuvieran que ver con una puesta en escena para un teatro y para un público determinado. Y poco exploráramos en lo cotidiano, en los procesos, en estar en espacios totalmente distintos, ¿no? Que realmente nos reten, que realmente me hagan moverme o plantear o proponer otras cosas, ¿no? Para que está tanto en las convocatorias de que creación de públicos específicos y como que, ¿qué es eso, no? Pues es precisamente que anulamos el sentipensar de la señora de los elotes, del niño que sientes que no te está escuchando y que tiene una problemática pero que está presente. Es decir, como que desde ahí, como que hay una provocación para el ser y el estar en otros lugares y también proponer y observar qué pasa
con esos cuerpos, con esas situaciones, que a los que no somos tan ajenos. Y la paz mundial. Gracias. ¿Quién? A ver, yo les hago una pregunta más. Cuando cuando el otro día estábamos teniendo una conversación sobre a qué pensamos de nuestro hacer de la danza, ¿no? Hacia dónde la queremos enfocar. Y está esta parte, digamos, que es una posibilidad siempre ahí presente de pensarse para la escena, ¿no? Y que no debe desaparecer, porque de alguna manera pues, es lo que nos mueve y nos gusta y todo eso, ¿no? Pero ¿qué otras formas hay de compartir la danza además de estar en escena? Que justo pueden ampliar nuestra posibilidad de integrar a otras personas que no se ven como profesionales, a que tengan acceso a la danza, ¿no? Y que no necesariamente tiene que ser un taller para jovencitas que quieren bailar y que también están explorando, que también es válido, ¿no? Que ojalá existieran muchos, ¿no? Pero ¿cómo podemos generar otros espacios? ¿Qué piensan? ¿Qué se les ocurre? Creo que a mí un espacio que ya existe actualmente y que yo disfruto mucho ver es a los grupos de gente que se ponen a bailar en las plazas y en las calles, que son gente que llegan a estos lugares pues porque quieren. Y yo me acuerdo que en León yo hasta veía cómo los señores iban arreglados, era su momento de baile social, de realmente estar con sus otros, de compartir, de convivir, y es algo que me gusta mucho. Y también alguna vez que fui a la Ciudad de México había así, pero con señores escuchando música electrónica y rock, y creo que es importante generar más estos espacios y darles la importancia, porque no me acuerdo, alguna vez leí que alguna candidata estaba en contra de esto y que quería, sí, como lo mismo con los rótulos, que quería quitarlo, ¿no? Porque causa ruido, porque esto, pero pues al final es una manera de conectar, y es una manera de conectar muy genuina. Y eso es comunidad, incluso, o sea, generas una comunidad segura. Hablando así de los espacios, yo quisiera irme más en el tema de la educación, porque se está dejando mucho de lado. Por ejemplo, cuestión de kinder, primaria, secundaria, todo eso de los niveles, pues nosotros tenemos pues la oportunidad, y pues para mí eso se considera un privilegio, pero pues se está dejando mucho de lado en otros planteles, lo dejan como una cuestión secundaria. Es como que pues sí, luego de unas pinturitas, o lo dejan como en cuestión de Día de las Madres, o en fechas como que importantes, pero después lo dejan de lado. Para mí la danza es movimiento, es cuestión de desarrollo, cuestión de experiencia y cosas muy importantes, pero es una cuestión de civilización, de crecimiento, y no nada más en cuestión corporal, sino también de expresión. Y ahí viene el tema del gozo, y ya cuando llegamos en nuestro momento de adultez, ya es cuando nos ponemos en cuestión de no sabemos quién somos, no sabemos si esto es disfrutar, no sabemos ahora sí si esto me gusta, si esto no, y ya nos vamos en cuestión de otras experiencias, no sabemos si esto sí me está gustando o estoy agarrando la experiencia de otra persona y estoy disfrutando la experiencia de otra persona y no es la mía. Y ahora sí nos confundimos y estamos como divagando en el espacio y estamos haciendo las cosas solamente por hacerlas, o estamos esperando que otra persona me avale, o cosas así. Y es como que esas experiencias se vienen desde la niñez y no nos están enseñando como que a gozar las cosas. Pues todo eso viene desde el movimiento y pues estamos dejando esas cosas de lado por el tema de la educación. Entonces, si nosotros tenemos la oportunidad de llevar todo eso, pues tenemos que hacerlo. Sí. Fíjense que este fin de semana, a
chismeando en internet, tratando de encontrar si había como algún programa, como proyecto de cultura para la nueva presidenta, como para ver así, porque había visto pero fragmentos y cosas así, y lo que me encontré no fue el programa como tal, sino un diplomado que abrieron para los que estaban armando el proyecto de la nueva, un diplomado en cultura, y a arte y cultura. O sea, ay, qué raro. Entonces me metí a ver, y una de las propuestas que vi que hay es de la Secretaría de Cultura abrir una tercera subsecretaría que está dedicada específicamente a educación. Entonces, para que desde la Secretaría de Cultura Federal se genere un contacto con la SEP, para que se abra un programa de arte para todas las escuelas de nivel básico, que esté dado no por las maestros de primaria, sino por artistas. ¿Qué tiene que ver con la nueva escuela mexicana también? Que tiene que ver con la nueva escuela, digo, apenas lo están construyendo, pero va por lo que tú estás diciendo. Vamos a ver. Sí, porque además si eso sucede será una fuente de empleo también. También necesitamos Sí. ¿Qué más? Yo creo que también, o sea, ustedes están en una etapa ya de la danza, y hablando aquí en Morelia, como muy importante porque es un punto de inflexión. Es decir, es replantear qué significa ser profesional de la danza. En mis tiempos, pues yo quería salir y estudiar, o era como lo más común, y quizá lo sigue siendo, no sé. Pero era como, yo quiero estudiar y ser bailarín más chingón para terminar de estar en cualquier compañía. Entonces como que te enfocabas a eso y de pronto no había mucha más visión, o sea, no había estos espacios de discutir, de debatir, de repensar qué otras posibilidades hay de la danza, sino que era bailas y entre mejor bailes, pues mejor. Y por supuesto que ni siquiera esa es la realidad, ¿no? Entonces sí están, o sea, ver todas las posibilidades que tiene el campo de la danza para redefinir lo que es ser profesional de la danza. Porque ser profesional de la danza no solo es estar en escena, me parece, y trabajar en una compañía o trabajar en una licenciatura de danza. O sea, hay muchas más cosas que quizá incluso tienen más implicaciones con la otra edad. Y lo importante es que ustedes lo tengan muy claro, porque así mismo también se empiezan a buscar los recursos. Recursos me refiero a todo, ¿no? O sea, recursos corporales, recursos técnicos, habilidades, saberes, para que ustedes su actividad tenga alcances y puedan vivir de ello. Porque para mí, o sea, a nivel personal, ser profesional significa que puedas vivir de eso. No es de lo que hayas estudiado. O sea, yo estudié periodismo y soy profesional de la danza, porque me dedico a la danza, ¿no? Y justamente yo el otro día le comentaba a la maestra Alejandra, yo fue en periodismo, donde como vi que la danza tenía otros alcances, otras cosas, otras maneras de hacerse danza para otros, no solo para otros públicos en el sentido de otros espectadores, sino para otros cuerpos que hicieran danza. O sea, como que a mí fue la cuestión que me abrió la visión de que danza podía hacerse de otras formas. Y porque también en la práctica veía personas que lo hacían sin nombrarlo tan claro como ahora ya se puede nombrar. No, yo hago danza cuigo, ¿no? Ya ahora se puede, pero antes, o sea, le estoy hablando de hace unos 20 años. O sea, entonces sí era como otro el enfoque. Y digo, de alguna manera persiste en las escuelas profesionales de danza este enfoque de sana intérpretes. O sea, esa es la salida. Incluso algunas se llaman así: licenciado en danza contemporánea con acentuación en intérprete o cosas así. Entonces, ustedes en esta escuela particularmente tienen otra visión, es otro giro, es otro el objetivo de egreso, el perfil de ingreso y egreso. Entonces, esto me parece muy importante que estén haciendo esto, preguntándose cosas así como hacia dónde se puede profesionalizar toda esta gama diversa. O sea, ¿qué sí hacer para, o sea, qué tenemos que hacer? Buscar qué programas hay donde me puedo insertar, con qué proyecto, y que además se den muy de ustedes, que sean los intereses que partan de cada uno. Ya no solo estar buscando la beca del FONCA de creadores escénicos o creador de trayectoria. O sea, si está bien, también, y para eso están, sigámoslo haciendo, y más si es lo que te interesa, pero sí abrir la mente también. Si ustedes abren la mente de lo que para ustedes es danza, también la sociedad se abre más y se vuelve una actividad necesaria. Eso. Yo
bonita experiencia. A mí siempre me ha gustado bailar. Y entonces llegó un momento que yo ya no podía insertarme en ninguna escuela para yo tomar mi clase y sentirme muy feliz. Entonces lo que yo empecé a hacer pues fue hacerlo yo misma solita, mis horarios, y entonces me ponía y ya buscaba y ya la clasecita y ahí yo estaba haciendo mis cositas sola, ¿no? Llegó un momento en que decía, ay no, hoy voy a empezar a estirar un poquito aquí, así, y se volvió una necesidad y se volvió después un punto de investigación para mí y de creación, porque esa pequeña necesidad se fue después volviendo gozo y un gusto, y decía, hoy no voy a hacer clase, hoy no voy a poner a hacer esto que estoy haciendo para mí. Entonces así empecé yo a crear una clasecita donde había mucho bienestar, donde hay mucho bienestar, donde hay mucho movimiento y todo, y después se me ocurrió compartir, empezar a compartir a gente que es totalmente ajena a la danza, pero que tiene una necesidad de moverse y de hacer ejercicio y de estar ahí, ¿no? A gusto. Y ese punto para mí en donde las personas se están moviendo, se están gozando, están haciendo esta cuestión de contacto con ellos, pues para mí es un contacto con la danza, ¿no? Y es compartir lo que yo en ese momento, o en este momento de mi vida, estoy tomando como danza, ¿no? Ver a esas personas que son tan ajenas a tener un lenguaje y salir felices, me siento toda la semana, me dicen, toda la semana me siento como si estuviera flotando, ¿no? Y entonces ese gozo, esa es una manera, por ejemplo, en este momento de mi vida, de compartir de una manera ajena a personas que no tienen contacto con la danza. Y me decía una chica, una señora que toma yoga, tu yoga danza, dámelo por favor, tu yoga danza. Entonces, digo, a veces surge de una necesidad de estar buscando, y si hago esto, y si luego le busco aquí, y si dejo de hacer esto, y si le pongo ahora este movimiento, y si ahora lo convierto en una secuencia, y si ahora yo comparto esto, y si los pongo a moverse de esta manera, y entonces, qué rico, ¿no? Esta cuestión de estar buscando también, y después de compartirlo, y saber que puede llegar a todas las personas, niños, adolescentes, personas que a lo mejor tienen alguna dolencia, investigar, y te llega a dar resultados que no los puedes a veces imaginar, ¿no? Entonces sí, a veces solo surge de un momento de curiosidad y puedes llegar a compartirlo con personas que no tenías idea que ibas a hacer eso en tu vida, ¿no? Y que es muy gratificante también. Eso es mi experiencia. Pues igual compartiendo como que una pequeña experiencia, pero a lo mejor desde otro punto de vista, enmarcar creo que la importancia del profesional de la danza es en cómo pues uno a veces va y toma alguna clase relacionada con el movimiento del cuerpo y te das cuenta que las personas a cargo no tienen una capacidad de hacer lo que piensan que ellos pueden hacer. Y sí, yo no digo que no sea difícil pararte y estar enfrente a lo mejor de un grupo, pero creo que el ser profesional de la danza implica el tener conocimiento en que estás trabajando con otras personas. Tú no sabes si ellos ya tienen un conocimiento previo o no. Creo que también depende de ti si vas e interactúas con el otro cuerpo y te presentas. Tienes un trato humano, el saber que estás trabajando con personas y no con objetos. Creo que eso es algo muy importante en destacar como un profesional de la danza, porque me ha tocado en experiencias propias ver cómo te tratan como si fueras un objeto, piensan que no te cansas, piensan que eres un muñequito de vitrina. Entonces partir desde el movimiento corporal, reconociéndonos como personas, reconociéndonos como humanos. Y también, igual,
el saber dirigirse con respeto, el crear espacios, creo que también es otra chamba muy importante del profesional de la danza, porque es donde permites, donde tú vuelves a crear los espacios seguros, donde tú le dices, no importa cómo seas, no importa cómo te veas, no importa cómo te muevas, no importa si no me alzas la pierna hasta arriba, eres capaz de hacer tu danza y el cómo tú te muevas es válido. Y el cómo tú te muevas es la forma en la que tú necesitas hacerlo. Y retomando esta parte del gozo, tener la sensación de que soy capaz de hacer las cosas no como él quiere, no como ella quiere, no como incluso yo pienso que quiero que sea, sino como es, como está haciendo y como está sucediendo en el momento. Entonces creo que el profesional de la danza es indispensable que tenga un conocimiento de qué me sirve que sepa bailar muchísimo si no sabe cómo dirigirlo, no sabe cómo enseñarlo, no sabe cómo transmitirlo, y no únicamente desde la indiferencia, sino saber conectar con los cuerpos que tiene y permitirles dar esa sensación de seguridad de su mundo. ¿Sí sabes que eso que acabas de decir es la rebeldía más absoluta de todas? ¿Vale? Lo que acabas de decir es la rebeldía más absoluta de todas. Tú puedes ser como quieras ser. Es lo más subversivo que hay. Me encanta. Sí, así es. Sí es. Sí es. ¿Qué quiere? Yo quiero comentar algo que me resuena mucho, que me dejó pensando ahorita, y es una pregunta: ¿la danza puede cambiar al mundo? Y me respondo, sí lo cambia, pero nuestro mundo desde adentro, para así después poder llevar a cabo una acción. Se los quería compartir. Bueno, chicas, ya estamos llegando al tiempo, entonces vamos pensando. Me gustaría que quien quiera, si quieren todas, si no, está bien, pensemos en una cosa muy breve, una reflexión muy breve, quizá una frase, una palabra que condense lo que hemos pensado, lo que hemos sentido en esta plática. Para ir cerrando. ¿Y tú qué opinas? Pues creo que yo me quedo reflexionando todo lo que platicamos. Me parece muy importante estos espacios, ¿no? Pues sí, para el diálogo y conocer un poquito de lo que me comparten ustedes, el compartir, el reflexionar. Entonces, pues me quedo con eso y también pensando en qué puedo hacer yo, en qué pues sí, no, hacia qué lado quiero dirigirme. Creo que es importante pensar en eso. Y la paz mundial. Y la paz mundial. Hola, te quiero. Bueno, yo definiría esto como un espacio de confianza y seguridad, porque, bueno, todo lo que estuvieron comentando, a mí me gusta más como escucharlo que hablarlo, porque a veces no sé cómo decirlo, cómo expresarlo, entonces me quedo con eso. Y también, como dice mi compañera, el quedarme pensando por dónde quiero ir, por dónde quiero llevar mi camino y por dónde también quiero llevar mi danza. Entonces me quedo con eso. Gracias. Solo una palabra, empatía. Yo me quedo con una pregunta y es justo eso: ¿cómo puedo incidir con mi danza en mi entorno? Yo también, corporalidades como expresión, sí, como expresión del ser. Yo me quedo con sensaciones. Me quedo
que la vida es danza, la danza va formando una vida. Yo me quedo con buscar hacer un mundo mejor a través de la danza. Para mí se queda esto de la búsqueda nunca está resuelto, pero sobre todo la parte central sería como el aprendizaje. Me quedo mucho con estos espacios para corporalidades y mentalidades diferentes. Me hizo acordarme de mi nana. Yo también trabajé con una pequeñita con síndrome de Down y me parece muy importante hablarlo, reconocerlo desde lo que somos, desde lo que podemos, desde lo que ellos son. Yo me quedo con cómo todas las vivencias se pueden convertir en lo que yo abstraiga, se pueden convertir en mi propia danza. Y Yo me quedo con la armonía. alimentar el sentir pensar para ser libres. Yo me quedo con que la danza lo es todo y para todos, y me quedo que es un espacio de expresión ante cualquier persona, cualquier objeto, cualquier mundo. Yo me quedo con que me parecen fascinantes ustedes. Es muy interesante escuchar porque pues con pocos he convivido, nos conocemos poco y es interesante de pronto ver que hay tantas coincidencias, ¿no? Y van pasando las generaciones y de pronto cada vez, en vez de ser al contrario, ¿no? Yo cada vez hay más distancia de edad entre ustedes y yo digo, al contrario, mientras más distancia hay, más coincidencias hay. Había menos coincidencias con las primeras generaciones a quienes yo les di clase que ahora. Entonces eso me parece fascinante, ¿no? O sea, algo está cambiando en las nuevas generaciones que estamos pensando diferente la vida. Entonces eso me gusta. Y muchas gracias por venir. Y la paz mundial. Y la paz mundial.